Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el tercer ciclo ya de Saberes con Sabor. Es, por supuesto, una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, que se ofrece de manera abierta, de manera gratuita para toda la comunidad. Le voy a pedir a quienes están a los lados que tratemos de concentrarnos en las dos naves centrales para que podamos estar más cómodos y haya, dijéramos, menos exigencia para el expositor. La cátedra Saberes con Sabor, que es una estrategia de esta sede, cuenta con el apoyo de la dirección académica de la sede, del Instituto de Estudios Ambientales y de Vida de la Universidad, de la oficina de Unimedios, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Grupo Sura, y es coordinada por el profesor Román Castañeda. A nombre de la universidad y de la vicerrectoría les damos nuestros sinceros agradecimientos a las entidades y a las personas que hacen posible este tercer ciclo de Saberes con Sabor. Y agradecemos especialmente entonces a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos reunimos en el bloque 12, escenario remodelado para fortalecer nuestra misión institucional y para ofrecer servicios y eventos de magnitud para la comunidad académica. Voy a invitar al vicerrector de la sede, el profesor Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, para que haga la instalación de este tercer ciclo de Saberes con Sabor. Muy buenas tardes a todos. Lo primero es que me produce mucha gratitud poder estar acá en la instalación de este tercer ciclo de Saberes con Sabor. Es una alegría que, como ustedes en este momento pueden ver, pues tiene varios elementos que son fundamentales para lograr que este proyecto siga en ese proceso de construcción. Lo primero es, obviamente, este espacio. Estamos muy contentos de poder contar con este escenario para la comunidad universitaria. Es un escenario que tiene una clara vocación académica, que servirá para los objetivos que tiene, entre otras, esta cátedra, que es la posibilidad de vincular a la universidad con la sociedad, con la ciudad, con la región, que es parte de ese proyecto de crecimiento que tiene este escenario. Es un importante espacio que tuvo, digamos, una paciencia importante mencionarlo de toda la comunidad universitaria, porque este edificio claramente era un edificio utilizado para cátedras de mucha magnitud y no pudo ser usado durante un par de semestres, así que también hay que agradecerle a la comunidad por esa paciencia frente a este proceso de construcción. El segundo lugar es el comienzo de este tercer ciclo. Es una cátedra, como ustedes saben, abierta, que queremos seguir utilizando y potenciando para esa articulación con la ciudad y con la región. Tiene una intención de vitalizar los lazos entre la universidad y la cotidianidad de la vida permanente en esta región. Tiene una intencionalidad de ampliar los horizontes de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y en Antioquia. Entonces, digamos que llegar a este tercer ciclo de esta cátedra, pues con la calidad que hemos tenido de nuestros expositores, como la que tenemos el día de hoy, la profundidad en los temas, la respuesta que hemos tenido en los múltiples escenarios con los asistentes de la universidad y externos a la universidad, me permite como con claridad establecer que es un proyecto que va consolidándose de una manera muy acertada. Saberes con Sabor es una experiencia de apropiación social del conocimiento que nos enorgullece por su dinámica y por sus resultados. Tanto así que estamos trabajando para darle otro aliento, aprovechar estas reflexiones profundas en la construcción de otros productos, como documentos, como podcast, como otras estrategias de las que más adelante les estaremos contando a la comunidad universitaria. En tercer lugar, es para mí muy satisfactorio poder inaugurar este ciclo con el profesor Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional, uno de esos profesores que sin duda alguna representa el valor intelectual y el valor pedagógico de la Universidad Nacional de Colombia, y que nos compromete con el ejemplo y con la inspiración.
Es un líder académico muy importante a nivel nacional e internacional en bioquímica, que es su área fundamental de investigación y de trabajo, y es sin duda alguna para mí también un honor porque es un referente para mí como líder administrativo de la universidad. Tuve la posibilidad y el gusto de poder estar con el profesor Wasserman trabajando unos años en la administración de la universidad, y sin duda alguna ha sido muy importante poder aprender de él todo lo que significa la administración de la universidad. Como alguno de ustedes puede advertirlo en el título de la charla, Historia de la curiosa idea del progreso, que nos va a presentar el profesor Wasserman, es un constante relator del pensamiento, retador del pensamiento y de las ideas asentadas, de las ideas que están preconcebidas. Y justamente esa es la actitud que la sociedad nos reclama a la difusión de la ciencia, para que se ocupe de estos asuntos que son cercanos y que son cotidianos, y superemos los límites de los campus universitarios y los laboratorios que nos permitan conectarnos con esa vida común y esa vida cotidiana. Buscar el progreso es buscar la mejoría de los avances, es aventurarnos en principio, pero digamos que la academia nos enseña que no se trata de un camino en una línea recta, no se trata de un camino que podemos recorrer, digamos, de una manera directa. Nunca el acercamiento, digamos, a la academia y a la ciencia es gradual, no se corresponde, digamos, con unas etapas que están predeterminadas o preestablecidas, sino que es precisamente como si hiciéramos un paralelo con una partitura, hablaríamos perfectamente de procesos de improvisación que nos permiten esa construcción colectiva o esa construcción de la academia y de la ciencia. Escucharemos entonces al profesor Wasserman para entender mejor esta idea del progreso que parece instalada en nuestra sociedad para quedarse, digamos, desde ojalá por mucho rato en la memoria de todos nosotros como académicos y como universidad. Déjenme agradecer también a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por su respaldo y por el apoyo permanente para materializar esta iniciativa, y cuyos miembros seguramente hoy celebran que el invitado sea uno de nuestros miembros, de sus miembros más connotados, que como quien fuera presidente de la Academia durante un tiempo, el profesor Wasserman. También quiero agradecer al profesor Román Castañeda, el director de esta cátedra, y a su vez como miembro de la Academia y de nuestra comunidad universitaria. También quiero agradecer al ingeniero Gabriel Bedoya, quien nos ha acompañado desde que iniciamos este proceso, egresado de la sede además, con el tono de saberes con sabor, compartiendo con nosotros sus experiencias de café con su empresa Santa Bárbara Coffee. Y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que nos sigan acompañando durante toda la cátedra que tendremos a lo largo de este año. Estamos ya en procesos de construcción y discusión de los temas que vamos a desarrollar en el 2020 también, lo cual obviamente será una maravillosa oportunidad de seguir aprovechando estos intercambios con ustedes y estas reflexiones. También ojalá invitemos mucha más gente, invitemos a familiares, un poco en esa intención de mirar en qué forma podemos hacer esa construcción desde la universidad hacia la ciudad y hacia la sociedad. Muchísimas gracias, espero que disfrutemos muchísimo hoy al profesor Wasserman, y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La Revolución 4.0, Economía Naranja, la OCDE, la Comisión de Sabios, el Cambio Climático, la preservación del medio ambiente o la sociedad del conocimiento. En fin, la lista de conceptos que para bien o para mal caracterizan el día a día de la noción de progreso es mucho, pero muy larga. Su valor social, al menos en la cultura occidental, es de una magnitud que prácticamente en todos los escenarios el progreso se da por hecho, como una ley natural. Una ley cuyo cumplimiento más deseable debe realizarse al parecer desde el conocimiento, de modo que a mayor conocimiento, mayor progreso. Productos intelectuales, abstractos y propios
de iniciados, al menos en el siglo XX, como la mecánica cuántica, la biología molecular, la genética o la fotónica, por citar solamente unos ejemplos, se han convertido en pilares de la calidad de vida cotidiana, ello para potenciar la precisión y la velocidad de las comunicaciones, la comprensión de los ocultos mecanismos de las enfermedades, la intimidad recóndita de las especies, el dominio de la luz como ejecutor de múltiples menesteres. Sin embargo, el progreso no ha sido siempre una ley natural de la evolución. De hecho, su concepción actual parece originarse hace apenas unos 3 siglos, aunque algunos sitúan sus antecedentes en la antigüedad. No obstante, es notable que no podamos imaginar el bienestar en ausencia del progreso, aún aceptando que el bienestar no se circunscribe solamente al crecimiento del conocimiento científico y a la sofisticación del desarrollo tecnológico, sino que incluye el aumento generalizado del estándar de vida y el fortalecimiento de la moral social y del comportamiento ético de los individuos. La situación se agudiza cuando enfrentamos el progreso de los escenarios de crisis, ya sea en la búsqueda de soluciones a la causa del requerimiento de las responsabilidades, es decir, el progreso aparece no solo del lado de la esperanza, sino también del lado de la excitación, de una ambivalencia riesgosa y creciente que demanda nuestra atención. Sobre estos asuntos, y otros más seguramente, es lo que hablará el ex rector de nuestra universidad, el profesor Moshe Basselman Lerner, quien en un escenario como este, ya dijimos, no necesita mayor presentación. Digamos que nació en Bogotá, en el seno de una familia hebrea emigrada de una región entre los países que hoy pertenecen a Ucrania, es químico de nuestra universidad, doctorado en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó el postdoctorado en microbiología en la Universidad del Estado en Estados Unidos, en Nueva York. En sus 35 años de profesor e investigador en bioquímica y biología molecular de parásitos, ha dirigido por lo menos 100 trabajos de grado, tesis de maestría y de doctorado, y ha publicado más de 120 artículos en revistas científicas indexadas. Además, fue director del Instituto Nacional de Salud, fue decano de la Facultad de Ciencias en la sede de Bogotá y fue en 2 periodos rector de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, como decía el vicerrector, fue también presidente de esa academia. Es miembro activo de la Academia Latinoamericana de Ciencias y ha recibido una incontable ya cantidad de reconocimientos y de distinciones. Solamente voy a mencionar algunas de ellas: el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar, el Premio a la Vida y Obra de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, la distinción como investigador en mérito de Conciencias y del Instituto Nacional de Salud, la medalla al mérito de la Universidad Nacional de Colombia, y la lista es larguísima. Actualmente es columnista del periódico El Tiempo y hace parte de la Comisión de Sabios, coordina uno de las 8 comisiones de la Comisión de Sabios. Yo voy a dejar la presentación del profesor Basselman ahí para que ustedes lo escuchen a él. Muy agradecido por la invitación a esta cátedra. Para mí es un placer siempre regresar a la sede de Medellín de la Universidad Nacional, en la cual he pasado ratos muy buenos. Cuando hablé con el profesor Román Castañeda sobre esta conferencia, pues pensamos un poco de qué hablar, y la verdad es que pues yo soy bioquímico y hoy en día la ciencia ha formalizado a tal nivel sus lenguajes que no solamente les resulta difícil a un biólogo entender a un físico y viceversa, sino que en mi departamento de química en Bogotá siempre nos reíamos que es difícil que uno del tercer piso le entienda a uno del segundo piso. Entonces, ponerme a hablar de cosas supremamente precisas de la bioquímica de los parásitos tropicales
me pareció que tenía un público muy reducido, así que nos decidimos por algo que no es profesión sino hobby, y que es la historia de la idea del progreso. Advierto de una vez que yo traté de cortar muchos nombres y corté nombres muy insignes acá, pero de todas formas voy a traer muchos nombres. Y es inevitable, porque cuando uno habla de historia de una nación o de un continente o de una civilización, pues uno habla de un grupo muy grande, pero cuando uno habla de historia de una idea, necesariamente tiene que referirse a personas. Y entonces pues voy a referirme a muchas personas. Ahora, ¿por qué le pusimos curiosa a la idea del progreso? La verdad es que para los científicos del área de las ciencias naturales, la idea del progreso es prácticamente una verdad de perogrullo, es decir, casi que no se podría trabajar en ciencias naturales sin tener como base la idea del progreso. Es una de las columnas fundamentales realmente en las cuales se basan las ciencias en general, creo, pero las naturales seguramente en forma muy especial. Así que parecería bien extraño decir que eso es curioso. Pero no es tan sencillo. La verdad es que durante largas épocas en la historia de la humanidad no se creía en el progreso, no se creía que realmente existía eso que hoy llamamos progreso, y no desde hace tanto tiempo. Relativamente es una idea que se ha establecido en forma relativamente reciente, como voy a tratar de demostrarlo. Hannah Arendt, por ejemplo, decía que eso del progreso solamente empezó a hablarse en el siglo XVII. Y Arnold Toynbee, que es un historiador muy conocido del siglo XX, prácticamente planteaba lo opuesto, es decir, él decía que hay una relación tan estrecha entre el desarrollo de nuevas tecnologías y decadencia de civilizaciones que casi se puede usar como un modelo predictivo. En el momento en que surge una tecnología, la civilización va a decaer. Y para nosotros, pues la tecnología y el desarrollo de la tecnología es uno de los procesos emblemáticos del progreso. Durante mucho tiempo, la idea era exactamente Esto funcionaba. Funciona. Durante mucho tiempo, la idea era exactamente la contraria. Recuerden que... gracias. La Biblia empieza con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y ese era el concepto realmente prevalente en mucho tiempo de la antigüedad. Es decir, surgimos de una era maravillosa, una era gloriosa, una era en que todo estaba muy bien, y hemos venido en un deterioro permanente hasta nuestros días. Esa era realmente la idea predominante. En algunas otras culturas, en muchas culturas, la idea era una idea de ciclos, es decir, la vida empieza alta usualmente, avanza, degenera, llega a un grado de degeneración tremendo y nuevamente empieza en el mismo gran ciclo.
hay dos libros que son clásicos en la historia de la idea del progreso. Los dos fueron escritos el siglo pasado, uno en 1920 y otro de John Bury y otro en 1980 de Robert Nisbet. Son dos tratados sobre la historia de la idea del progreso y no coinciden. Uno dice efectivamente, como dice Hannah Arendt, que empezó el siglo XVII. El otro ve antecedentes en la antigüedad. Yo voy a tratar de empezar con la antigüedad, porque creo que ilustra un poco cómo ha sido la evolución de este pensamiento y de esta idea. Hesiodo, en el siglo VII antes de Cristo, presenta la idea establecida, que era un tiempo glorioso y una degeneración progresiva. Sin embargo, en su trabajo, en su obra llamada Trabajos y Días, plantea el mito de las edades de los metales. Y ustedes ven aquí pues lo que hay, él lo llama las razas, eran edades de metales, las llaman razas. La raza de oro, que era caracterizada por la ignorancia de las artes prácticas, es decir, las tecnologías, pero por otro lado era una raza de extrema probidad moral, de paz y de felicidad. Luego vino la raza de la plata, que era malvada y amante de la guerra. La raza de bronce, que era marcial y valerosa. Después llegó el hombre héroe, que era una raza muy hábil en las técnicas de la guerra y era una raza justa. Y finalmente la raza de hierro, que era una raza altamente tecnológica, pero injusta y depravada. Es una combinación de edades reales, porque sabemos que hubo edades de metales que se sucedieron una tras otra, con un poco de mitología para darles un carácter a estas razas, pero es en cierta forma una idea de progreso, una idea de sucesión de eras distintas, eras definidas por Protágoras en el siglo V antes de Cristo. Voy a saltar mucha gente muy importante. Por ejemplo, no voy a mencionar a Esquilo, que es importante por el mito de Prometeo, y recuerden que Prometeo le dio el fuego a los hombres y los convirtió casi en dioses, y por eso fue duramente castigado. Pero Protágoras, que es posiblemente el primer filósofo que abordó la moral y los problemas sociales en forma sistemática, está en los diálogos de Platón y hace una descripción desde el principio de los tiempos en los que solo había dioses. Luego se crearon criaturas subhumanas. Después hace una descripción del progreso en cultura, ciencias y artes, pero los humanos empezaron a destruirse entre ellos. Entonces vinieron los dos dioses a intervenir, inventaron ropa, calzado y casas y aprendieron a cultivar la tierra. Vivieron en grupos dispersos, sin ciudades, pero entonces eran devorados por las fieras. Se empezaron a agrupar para defenderse y fundaron las ciudades y hicieron ciudades fortificadas. Pero cuando crecieron las ciudades fortificadas, nuevamente empezaron a atacarse los unos a los otros. Entonces Zeus, temiendo que se extinguieran, mandó a Hermes, que les enseñó el respeto por los otros y por la justicia. Y así se trajo
orden a las ciudades y sentimientos de solidaridad y amistad. Es un relato pues, que tiene los principios de la idea de progreso y curiosamente siglo V a.C. plantea la idea de la igualdad entre todos los seres humanos. Este es un personaje absolutamente excepcional, Tito Lucrecio Caro, lo recomiendo, es un romano del siglo I a.C., él tiene conceptos que uno perfectamente podría aceptar en el día de hoy. Propuso un panorama evolutivo de la formación del mundo, del hombre y la sociedad. Planteaba un mundo formado por el choque azaroso de partículas y no por un diseño. Eso, pues, si ustedes ven ese concepto, no podía ser mucho más moderno. Ofreció una pintura del origen y progreso de las artes y ciencias en los humanos. Describía o planteaba una hipótesis de cómo el lenguaje surgió a partir de los gritos instintivos que los humanos comparten con los animales. Describió el nacimiento de la propiedad y el impacto que la propiedad tiene en la sociedad. Y también plantea bastante increíblemente una hipótesis de cómo surgió la creencia en los dioses entre los humanos. Sobre el hombre dice poco, pero sí plantea que el ser humano ha llegado al pináculo más alto de la creación. Séneca tiene pues, escritos contradictorios con respecto a esto, pero en uno de sus escritos plantea una analogía entre el crecimiento de la humanidad y el crecimiento de las personas, que fue después adoptado por muchos filósofos, es decir, una edad de infancia, una edad de más madurez y finalmente una vejez e incluso hasta decadencia. Ese modelo de comparar el crecimiento de la humanidad con el de una persona fue después adoptado por muchos filósofos hasta el siglo XVII. Hay algunos antecedentes también en el cristianismo temprano. Hay varios ejemplos, Eusebio, Tertuliano, pero me voy a detener un momento en San Agustín. San Agustín añadió muchos atributos al progreso: visión de humanidad, de unidad de humanidad, la noción de una necesidad histórica a lo largo de las eras, un diseño desde el principio de la historia y la confianza en un futuro glorioso que culminará en una edad dorada con el regreso de Cristo. Esta es una constante en muchos de los pensadores que se refieren al progreso, el que se llegará a una edad dorada, se llegará a una edad perfecta después de un suceso seguramente muy importante. Lo interesante con San Agustín, si no fuera santo y si no fuera San Agustín, podría ser acusado de blasfemia, porque dice algo absolutamente durísimo. Dice que el progreso, una vez que arrancó, es absolutamente inevitable y ni siquiera Dios lo puede cambiar.
Es decir, lo que está planteando es que hay una especie de ley similar a la ley de las naturalezas y que una vez que esa ley está establecida, ni siquiera Dios puede interferir con esa ley. Es un poco una visión deísta, ¿no? Es decir, que un Dios que no interviene en los asuntos de los humanos. Él les puso una ley y que se las arreglen. Como decía, pues si no fuera San Agustín, sería sospechoso. En el medioevo, la idea del progreso en el medioevo también es muy interesante. Yo, como todo lego en historia, siempre pensé que el medioevo era la edad más oscura y más gris y más fría y más retardataria de la historia de la humanidad. Y resulta que no. Resulta que realmente el medioevo fue una edad de inmensa actividad intelectual. El profesor de historia, Lynn White, dice que el siglo XIII fue en el siglo XIII y no después en que sucedió el invento de la invención. Hay algunos pensadores importantes. Después de pronto menciono a Roger Bacon, que se conocía como el doctor Mirabilis, el doctor milagroso, que vaticinó en el siglo XIII que el futuro estaría modelado por la ciencia. Eso en el siglo XIII. Pues muy bien. Hay algunos pensadores, aquí menciono algunos. Juan Scoto, John Scotus, habla también de 3 estadios en la historia. El primero es el Antiguo Testamento, el segundo es el Nuevo Testamento y el tercero será la vida futura, en la cual no habrá símbolos, ni oscuridad, ni metáforas, sino una verdad clara, completa y transparente. Bernardo de Chartres, hay una frase que se la adjudican a Newton, que dice que somos enanos parados en el hombro de los gigantes. No es de Newton, es de Bernardo de Chartres, quien la dijo mucho antes, en el siglo XI. Pero fíjense que esa frase implica un progreso, es una mezcla curiosa de progreso con decadencia. Es decir, antes había gigantes, nosotros somos enanos, pero estamos parados encima de los gigantes, entonces llegamos más alto. Lo cual es un modelo bastante plausible, es decir, estamos en decadencia, pero de todas formas estamos siempre llegando más alto, porque siempre nos estamos parando sobre lo que pasó anteriormente. Y entonces, pues eso es realmente una idea de progreso interesante. Roger Bacon ya lo mencioné, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Aquí todos eran, fuera de Roger Bacon, que era el doctor milagroso, todos los demás son santos: San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que todo agente natural tiende a lo que es mejor, y esto es mucho más evidente con los agentes del intelecto, que es por supuesto una idea preliminar del progreso. Es decir, a pesar de que están dentro de un espíritu muy religioso, plantean en forma clara que hay una sucesión de hechos hacia lo mejor. Nuevamente lo plantean en forma tácita, tal vez, que hay una ley del progreso. Se estableció la ley, algo así como diríamos hoy la ley de gravedad. Una vez que se establece la ley de gravedad, pues los planetas se comportan de acuerdo con esa ley, no tienen otra posibilidad. Lo mismo nos pasa a nosotros los hombres. En el Renacimiento, los legos en historia como yo,
Siempre pensamos que el Renacimiento era el bueno y el Medioevo era el malo. Y sí, pues el Renacimiento realmente tiene virtudes muy grandes, pero no en lo que se refiere a la ley del progreso. El Renacimiento realmente lo que generó fue un inmenso respeto por la antigüedad. Es decir, para el Renacimiento, Grecia fue grande, Roma la complementó un poquito y después de eso 1000 años de oscuridad. Y creo que pocas veces en la historia occidental prosperaron tanto las creencias de magia y de brujería como en el Renacimiento. La idea dominante en el Renacimiento era la de los ciclos repetidos, aquella de que ciclo con algunos pensadores escogidos, pues está Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, que siempre planteó que la República de Roma era el estado ideal. Después de ella, los poderes de la naturaleza declinaron y nunca se pudo producir la misma calidad de cerebros. En la historia de la República en Florencia, dice que en las variaciones normales los países van del orden al desorden y del desorden al orden porque la naturaleza no permite que las cosas se queden quietas. Y cuando se llega a la mayor perfección, no hay posibilidad de mejorar, necesariamente hay que decaer. Tomás Moro pues se conoce por su utopía, pero fíjense que, y voy a hablar más adelante un poco de los utópicos, fíjense que la palabra es utopía, que es no lugar. Nosotros siempre lo hemos asumido como utopía, el mejor de los lugares, pero no. Él hablaba de una utopía, de un no lugar, de un lugar realmente que no existe. No hay en su obra algo que permita pensar que él creía realmente en un desarrollo histórico en el tiempo. Algunos conceptos precursores de la idea moderna de progreso. Uno muy importante, Sir Francis Bacon. Seguramente los que son del campo de las ciencias lo tienen en gran estima. Realmente era una persona importante. Sin embargo, hay conceptos opuestos respecto a él. Había conceptos contradictorios. En algunos de sus ensayos describe la historia como un depósito de anécdotas útiles, pero anécdotas, un poquito todavía en el modo renacentista. Por otro lado, en su Novum Organum realmente inicia el método empírico y dibuja un programa para la gran renovación del conocimiento. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en conocimiento y en ciencia en esto? Insisto nuevamente, pues porque la idea del progreso realmente es una columna central en el trabajo científico y en el conocimiento. Propuso en una obra, Nuevo Atlantis, un colegio de investigadores, una especie de gobierno de investigadores, y vamos a ver que eso luego tiene otra reproducción en algunos de los filósofos utopistas. La renovación. Nuevamente me salto mucha gente, por ejemplo aquí no voy a hablar de Descartes, que es una gran figura, pero este Bodin, que es muy poco conocido, es el primero que realmente adelantó una teoría histórica del progreso.
planteó la idea de que cada ciclo, volvió con la idea de los ciclos, pero cada ciclo estaba en un estado superior al otro. Así que a la larga se da un constante progreso, es decir, no era realmente un ciclo, sino era una espiral. Y a pesar de que había épocas de decaimiento, finalmente la época superior era realmente superior. Escribió 6 libros de la República que introdujeron conceptos muy importantes para el Estado moderno, como soberanía nacional. Planteó que más allá de estar en las manos de un príncipe, la soberanía nacional residía en el Estado. Fue precursor de Adam Smith por bastante defendiendo el libre comercio. Escribió un libro, Método para entender la historia, que define realmente una teoría de progreso. Ahí dice que el presente es mejor que el pasado y el futuro será mejor que el presente. Todo es parte del diseño divino. La revolución puritana es algo importante, interesante. Muchos autores coinciden en que para la idea del progreso, la revolución puritana en Inglaterra tuvo más impacto que la revolución francesa del siglo XVIII. Se fusionaron la fe en las artes y las ciencias con la fe religiosa. Se planteó la llegada del milenio. El milenio es un concepto también interesante, nuevamente es un concepto religioso de progreso. Se va a llegar a una era perfecta, una era de perfección, eso era el milenio. Fíjense que después vamos a ver esa idea del milenio se devuelve a muchas de las utopías, incluso de las utopías más modernas. Es una idea mesiánica, pero gradualmente el papel de la providencia fue transferido a las leyes de la naturaleza. La noción de la historia como un proceso que se mueve ascendentemente con una serie de pasos majestuosos, como decía, que debían culminar en un evento transformador. Es posiblemente una de las paradojas de la historia, de cómo una revolución religiosa se derivó en una teoría de progreso sustentada en el conocimiento de la naturaleza. Un brinco de la revolución puritana a Bossuet y Malebranche. Bossuet era el asesor de Luis XIV y escribió un libro que se llamaba Discurso de la Historia Universal, y es realmente una obra maestra, pues, de historia universal. Introdujo un concepto de progreso importante, que aunque la causa final es la providencia, el análisis que hace es un análisis totalmente secular. Malebranche, que también era religioso, propuso por primera vez algo que ahorita en el siglo XXI hemos vuelto a oír varias veces, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. En realidad también en el mejor de los universos posibles, que eso estaría interesante de comparar con lo que piensan los físicos ahora con las teorías del multiverso. El optimismo realmente fue bastante decisivo en que se abandonara esa teoría de la degeneración. Y esto es algo curioso. En el siglo XVII, ya muy en la Ilustración, hubo un debate importantísimo entre los antiguos y los modernos.
Así se llamó, el debate entre los antiguos y los modernos. Este debate entre los antiguos y los modernos era realmente un debate entre la historia, entre la teoría de la degeneración y la teoría del progreso. Lo importante es quienes participaron en eso. Fue muy decisivo en las ciencias. En medio de este debate se originaron la Royal Society en Londres, que es la primera de las grandes academias de ciencias. Eso fue en el año 1660. Y 8 años después se originó la Academia Francesa, la Académie Française en París. Es decir, las dos grandes academias europeas se originaron en esa discusión entre los antiguos y los modernos. Lo curioso es quiénes estaban entre los modernos. Eran gente de muchas vertientes distintas. Los químicos de la época, los físicos de la época, pero también los escritores de la época. Por ejemplo, Jonathan Swift, el que escribió las historias de Gulliver. Quien escribió las historias de Gulliver sostenía en otro libro de él, La batalla de los libros, la teoría de una historia del progreso y del progreso basado en la ciencia. Y en Francia, Charles Perrault, el autor de las historias de hadas para niños, el autor de las historias de hadas para niños, decía que las ciencias son como ríos que, aunque fluyan a veces subterráneamente, cuando encuentran una apertura, surgen más abundantemente y con más fuerza que cuando se hundieron en la tierra. Entonces, esto era una verdadera batalla social entre la vieja generación, los que pensaban como los antiguos y los que pensaban como los modernos. Era realmente el inicio de la Ilustración. Esto está... El siglo de las luces. Aquí me salto a Leibniz y otro. Ese cuadro es un cuadro bastante interesante. Es la lectura de una tragedia de Voltaire en un salón de moda, en un salón no de modas, sino un salón que estaba de moda, en uno de los salones literarios de moda en París. Por cierto, Voltaire estaba en ese momento exilado políticamente, pero estaban en el salón literario leyendo una de las obras de Voltaire. Se puede decir que un periodo desde 1750 a 1900, que es un poco más allá que la Ilustración, que lo que se conoce como la Ilustración clásica, se dio el cenit de la idea del progreso. Se convirtió en la idea dominante, no solo entre intelectuales, sino en la sociedad en general. Y para muchas grandes mentes de la época, el objetivo era el avance constante del conocimiento y de la libertad individual. Sí, voy también a saltar algunos personajes, pero Turgot es interesante. Turgot, a los 23 años, presentó en la Sorbona una conferencia que se llamaba Revisión filosófica de los avances sucesivos de la mente humana. Tenía 23 años y es una declaración sistemática, secular y naturalista de la idea moderna de progreso. Planteaba curiosamente que los mecanismos responsables del progreso de la humanidad son el interés individual, la ambición y la vanidad. Es un poquito precursor Adam Smith, que está en la siguiente diapositiva. Propuso
unas épocas a través de las cuales la universidad ha progresado y terminó finalmente postulando que existía realmente una ley del progreso, que existía la ley del progreso. Adam Smith, pues seguramente ustedes lo conocen, es sumamente conocido, los economistas lo consideran el padre de la economía, pero en realidad era más un moralista que un economista. Sus libros son casi todos sobre moral. Y así como decía anteriormente Turgot, seguramente muchos han oído su frase de que no es por la benevolencia del panadero y del que hace el vino que nosotros tenemos pan y vino, sino es por el interés de ellos. Y por eso nos producen pan y vino. Es un poquito lo mismo que decía Turgot, que es el egoísmo en la gente el que promueve realmente el progreso. Y es una idea pues interesante y que está hasta hoy. Voltaire es el gran libre pensador francés. Él, en paralelo, ven esta frase, se parece a lo que decía San Agustín, pero laicamente, ¿no? El desarrollo de la humanidad puede en cualquier momento cambiar de curso, pero sin importar cuál tome, la naturaleza, la razón humana asegurará el progreso de la civilización. Muy optimista. San Agustín decía que ni siquiera si se metiera Dios la iba a interrumpir. Voltaire dice, aunque se equivoquen los hombres, de todas formas las cosas van a salir bien, perdón. Eso también es una ley del progreso, es una forma de ley de progreso. Les está diciendo realmente casi que forma evolutiva se va a llegar al progreso. Nicolás de Condorcet es una figura muy interesante. Él pues escribió sobre Turgot mucho, lo llamó el descubridor de la ley del progreso. Hizo un estudio que se llamaba Cuadro Histórico del Progreso de la Mente Humana, donde describe varios estadios en eso, y llega a la conclusión de que el estadio que va a generar el progreso más alto es la Revolución Francesa, por supuesto, y que la Revolución Francesa va a generar un salto y posiblemente se va a llegar a una época que va a ser una época ideal. El problema es también interesante que él, como decía ahí, además de la igualdad entre las personas, que esto es realmente novedoso, reclamaba la igualdad entre los pueblos. Esto es realmente novedoso, porque la separación entre tribus, todavía hay filósofos que proclamaban la igualdad de las personas dentro de una tribu, pero hay muy pocos hasta ese momento que proclamaban la igualdad entre las distintas tribus. Y él lo proclama por primera vez. Desconocía la existencia de distinción entre razas. En aquella época se hablaba de razas avanzadas y razas retrógradas. Infortunadamente cayó en desgracia por cualquier cosa con los jacobinos. Se tuvo que esconder, Robespierre lo perseguía. Estuvo escondido un año. El año que estuvo escondido logró escribir un libro. Finalmente lo encontraron y lo condenaron a la guillotina y se suicidó antes de que lo guillotinaran. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos y los padres fundadores. La Declaración de Independencia no es realmente un texto sobre la idea del progreso en sentido estricto, pero es el primer resultado político
del ambiente intelectual de un mundo que creía en el progreso. Realmente es una nación, los padres fundadores, Jefferson, Adams, Franklin y otros, estaban en el ambiente científico, estaban en el ambiente de la ilustración, y creo que no es injusto decir que es el primer experimento político basado en el concepto de progreso y basado en todas las ideas de la ilustración. Todos estos, incluso había líderes religiosos, entre ellos eran lectores de Locke, de Hume, de Priestley, de Montesquieu. Era realmente una atmósfera que promovía pues, el progreso y se basaba en el progreso. Me salto, para no ser todavía más pesado, a muchos que no son, mejor dicho, patinchados como Kant, John Stuart Mill, Montesquieu, Spencer, Malthus, Diderot, pero me los voy a saltar de todas formas para llegar a los utopistas. Y la característica de los utopistas es su inmenso respeto por el poder como un factor decisivo en este proceso de progreso. La utopía, decía Leslie Kolakowski, que es un historiador, filósofo historiador polaco, decía que la utopía es un deseo desesperado de alcanzar la perfección absoluta, un remanente degradado del legado religioso en mentes no religiosas. Es decir, veía a los utopistas con su afición por el poder, con su respeto por el poder como factor decisivo en el cambio, como personas realmente con una legado, como dice, legado religioso en mentes no religiosas. Y los utopistas, espiché los botones sin querer. Ahí hay varios de los utopistas muy conocidos, yo voy a mencionar un par, no más. Una de las características de la utopía, a pesar de que no todos pensamos, cuando se habla de utopía, pensamos en algo muy romántico, en realidad no tenía nada romántico. La utopía era respetuosa por el poder y casi siempre suponía que se iba a llegar a la mejor situación después de un suceso muy fuerte de ejercicio de poder. Es un ejercicio revolucionario que podía llevar realmente a un cambio. Por ejemplo, una de las personas, un utopista muy conocido y muy respetado es Jean-Jacques Rousseau. En sentido estricto no sé si lo meten entre los utopistas, pero tanto en su discurso de economía política como en el contrato social muestra lo mismo que los utopistas, y es una obsesión con el poder. Para Rousseau, el contrato social es el pacto que los hombres hacen si quieren entrar a un estado que los va a redimir. Es decir, es la idea de un estado en el cual llegará la redención. Exige alienación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad. Es decir, ruptura del individualismo, lo importante es la comunidad, porque la comunidad es pues, la que va a salvar. Y afirma que los ciudadanos deben ser obligados a ser libres, lo cual podría sonar paradójico, pero es realmente su discurso. Y pues habla de un regreso a una época en que se restaure la virtud, que se restaure la igualdad. Un utopista que sí es mucho más conocido
es mucho más conocido como utopista, no más conocido que Rousseau. Es Henri de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon, bueno, él odiaba a Rousseau, pero no es problema porque él odiaba a todos. Entonces, sí, no es excepcional. Él planteaba la historia como lo inevitable y que su papel era explicar y promover lo inevitable. Regresó a la religión en forma tan fuerte que creó una nueva religión, creó un nuevo cristianismo, y creo que todavía existen los sansimonianos, todavía hay sectas sansimonianas que, pues si uno busca en Google, se encuentra. De pronto a los científicos podría hasta parecernos interesante porque su ideal neocristiano proponía un poder supremo del Estado y proponía que ese poder supremo del Estado tenía 3 salas. La sala de la invención, que es la que propone leyes y proyectos. Es un parlamento, ¿no? Segundo, la sala del examen. Sus miembros son todos físicos y matemáticos. Aquí, algunos candidatos. Y ellos están auditando las ejecuciones. Y la sala de las ejecuciones, no ejecuciones, quiere decir ejecutar los proyectos, ¿no? Eran banqueros, industriales y negociantes que esos sabían cómo hacer proyectos. Proponían eso era una fisiología social, según la denominaba prácticamente, y pensaba que después de la caída de Napoleón sería posible lograr un orden social más alto. Entre los utopistas menciono a Karl Marx, pues seguro que algunos dicen que no es utopista, pero pues pasaron cosas del siglo XX y en todo caso las concepciones son las mismas concepciones. El culto al poder, la necesidad de un hecho muy fuerte que cambie totalmente las cosas. Y en el manifiesto comunista insiste en el carácter progresivo de la historia, de salvajismo primitivo a través de esclavitud y feudalismo a capitalismo y necesariamente finalmente a comunismo. Era necesario un gran poder que guiara hacia eso. Iba a necesitar también una fabricación de una nueva persona, un cambio de sus características formadas en la prehistoria. Planteaba que había necesidad de sacrificios individuales. Solo un poder constante y permanente hará posible este renacimiento del hombre nuevo. Y como decía antes del milenio, es algo muy típico en los utopistas. Los utopistas piensan que se llegará a un futuro en el cual las cosas estén mucho mejor, y curiosamente generalmente duraba 1000 años. Y entonces van a ver muy frecuentemente que las teorías utópicas políticas hablan de un reinado de 1000 años, de un gobierno de 1000 años, etc. Y aquí quiero hacer un quiebre muy grande. Es una visión completamente diferente y desde otro punto de vista. Y es la evolución. La evolución es un acercamiento biológico a la idea del progreso. Es también una teoría del progreso. Y es una teoría del progreso basada realmente en investigación y en hechos
biológicos. Es, digamos, una nueva fase del proceso. Fue una hipótesis, pienso que hoy se puede considerar un hecho en la forma en que las ciencias reconocen los hechos. Es neutra, no es optimista ni pesimista, es absurdo para una teoría científica ser optimista o pesimista, es decir, será el hecho y eso es totalmente irrelevante para la teoría misma si el hecho va a conducir a conclusiones que nosotros llamamos buenas o que nosotros llamamos malas. Es decir, es a lo que se va a dirigir. Con él hubo muchos otros, por ejemplo Spencer, ¿está allá? Sí, que extendió el principio de la evolución a la sociología. Y tiene un libro, sus estadísticas sociales, en el cual afirma que el cambio es la ley de todas las cosas. Ahora, obviamente la evolución es una teoría biológica que implica progreso. Es decir, es una adaptación a exigencias nuevas del medio ambiente y por tanto el individuo, no solamente humano, el individuo biológico que sobrevive a un reto del medio ambiente, pues está más adaptado, mejor adaptado que otros que no sobreviven. Pero en el siglo XX hay fenómenos que hacían dudar del progreso. 2 guerras mundiales, la gran crisis de los años, la gran crisis económica de los siglos 30, el economista, premio Nobel, Hayek, dice eso: la confianza en la beneficencia del progreso, que durante los 2 últimos siglos era el signo de un pensador de avanzada, es considerada hoy como señal de una mente superficial. Dicho en términos de los jóvenes de hoy, se empezó a hablar de el progreso moviendo así los 4 dedos. Eso que llaman el progreso, y eso es prácticamente lo que plantea Hayek, y fue una época de gran pesimismo. Claro que pues ese siglo XX, de todas formas, había filósofos como Bertrand Russell, John Dewey, John Rawls, que eran fundamentalmente optimistas. La Unión Soviética se construyó con la base de optimismo, es decir, que iban a llegar a una sociedad mejor y que iban a cambiar el mundo, pero también había una filosofía bastante pesimista. Algunos de esta filosofía, voy a hacerlo muy breve, pues se podría hablar mucho sobre el posmodernismo, voy a mencionar apenas un par. El posmodernismo planteó un relativismo epistémico que no daba lugar al progreso. Es decir, si no hay una verdad establecida, si la verdad depende de quien lo estudia, si la verdad depende de la cultura, pues entonces por definición no puede haber progreso, porque absolutamente todos los conceptos son equivalentes. Y no se puede hablar de un progreso entre un concepto y otro concepto, puesto que este es bueno para unos y este es bueno para los otros, y por tanto no puede existir. Hay un epistemólogo conocido, Thomas Kuhn, que muchos científicos incluso citan mucho, pero la teoría de él en definitiva
no permite establecer una comparación entre parámetros diferentes, entre paradigmas recurrentes, paradigmas diferentes de la ciencia. Es realmente un relativismo epistémico que no permite concebir y hubo otros más chistosos. Voy a mencionar únicamente a Paul Feyerabend, que decía que todo vale, es decir, ese era su lema: todo vale, todo es igual, y hacía un llamado a que hay que importar a la ciencia sistemas exteriores de la religión, de la mitología, de las ideas de gentes incompetentes o de las divagaciones de los locos. Pues digamos que es el ejemplo, uno de los ejemplos más extremos, y llama a que los padres tengan derecho a escoger para la instrucción de sus hijos entre la física y la magia, que no hay ninguna razón pues para que los colegios y las universidades prefieran la física a la magia. La verdad es que pues era un personaje muy curioso, y en una de las entrevistas, poco antes de morir, dijo que estaba tomando el pelo. Pero fue tremendamente influyente, y todavía es influyente en muchas escuelas. Pero ese mismo siglo XX hubo otros epistemólogos. El más conocido posiblemente es Karl Popper, y podría entenderse la teoría epistemológica de Popper como una extensión de la teoría de la evolución. Es decir, él describe cómo se logra conocer mejor, cómo se construye el conocimiento. Y la forma como se construye el conocimiento, según él, es como se llamó uno de sus libros, a partir de conjeturas y refutaciones. Pero en ese proceso de conjeturas y refutaciones, la ciencia se va perfeccionando y se va acercando cada vez más, aunque nunca llegue a conocer la verdad en su completud, cada vez se va acercando más a ella. Esto obviamente es una teoría de progreso. Es decir, la epistemología de Popper, la forma como Popper ve la construcción del conocimiento, es con progreso. Y voy a saltar algunos un poco más modernos. Richard Dawkins, pues muchos de ustedes lo conocen, es un biólogo evolucionista moderno. Obviamente apoya muy fuertemente esa idea. Lo menciono aquí porque en El gen egoísta, que es uno de sus libros estrella, tal vez el primer libro estrella, plantea la idea de los memes. Hoy en día los memes son algo distinto. Hoy en día los memes es una caricatura exitosa, ¿no? O algo así por el estilo. Pero la forma como Dawkins plantea los memes, y los llamó en inglés memes, en analogía a memes, en analogía a genes, ¿no? A genes, memes en analogía a genes. Y la idea que plantea es que evolucionan en la misma forma que evolucionan los genes. Es decir, hay una gran variedad. A la gente se le ocurren una cantidad de ideas. Hay algunos que se inventan una melodía, por ejemplo, otros que se inventan un cuento o algo así. Y esos son sometidos a un proceso de selección social. Aquellos que tienen éxito se establecen, y los que no tienen éxito desaparecen. Muchas veces una buena idea se establece por un tiempo, pero luego proponen variantes mejores, y entre las variantes mejores se selecciona aquella que más le guste a la gente, que más se seleccione. Eso es la teoría de la evolución. Eso es la teoría de la evolución, pero aplicada
a las ideas. Y es también una idea del progreso. Finalmente, otro de los modernos, de los más, digamos, no sé si famoso, pero de los que más están de moda, digamos, Steven Pinker. Steven Pinker es un filólogo, filósofo, psicólogo, una combinación de todos. Desde la filología empezó a pensar en esa forma y hay muchos otros en ese combo, Daniel Dennett, Peter Singer, Sam Harris, Michael Shermer, en fin, hay muchos de ellos. Todos son fundamentalmente muy optimistas respecto al progreso, muy optimistas. Él dice algo parecido a lo que dijo alguien anteriormente: vivimos en el mejor de los mundos posibles y vivimos la mejor época que ha vivido la humanidad en toda su historia. Y eso a veces le choca a la gente, porque estamos acostumbrados a decir que no, que en una época espantosa. Y él dice, no, vivimos realmente una época muy buena, es la mejor época. ¿Y en qué se basa? Él tiene dos libros realmente concentrados en ese punto. Los dos libros son muy interesantes, y lo que hace uno, creo que se llama Los ángeles que llevamos dentro, uno, y el otro es La ilustración hoy, defensa de la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. A pesar de que tiene sus elaboraciones de carácter filosófico, digamos, lo voy a resumir y a simplificar, diciendo que aborda las cosas en una forma relativamente sencilla, casi que en forma de pequeños axiomas. ¿Cuáles son los pequeños axiomas? Dice, es mejor vivir 80 años que 25. Sí, difícil. Repite, yo creo lo mismo que dijo Pambele, es mejor ser rico que pobre. Es mejor que la gente sepa leer y escribir a que no sepa leer y escribir. Es mejor que no haya esclavos a que haya esclavos. Es mejor que la gente tenga comida que la gente no tenga comida. Y se va a estadísticas de muy largo término en la historia. Y con estadísticas de muy largo término, no de corto término, porque en corto término hay grandes variaciones, pero con estadísticas de muy largo término, muestra que todos esos axiomas se corresponden con la realidad. Yo escogí unos muy poquitos aquí que voy a pasarlos muy rápidamente. Ese es el crecimiento poblacional y del PIB per cápita, no del PIB general, sino del PIB per cápita de la humanidad desde el año 0, aquí está hasta el año 1998, pero tiene también estadísticas más recientes. Si ustedes ven el comportamiento, pues ustedes lo saben perfectamente. A principios del siglo XX éramos 2.000 millones de humanos y hoy en día somos 7.500 millones de humanos. Para el año 2050 vamos a estar cerca de los 9.000 millones de humanos. Malthus dijo en el siglo XIX que se iban a morir de hambre o de guerras todos, y no. No solamente que no se murieron, sino que ahora hay más alimentos que los que había a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y cuando compara eso con el PIB, no el PIB general, pues no sería gracia, porque obviamente que si crece, la sociedad crece el PIB, pero con el PIB per cápita, entonces muestra que realmente tiene exactamente la misma tendencia. Es decir, no solamente que hay más personas, sino que cada persona es más rica de lo que eran en la antigüedad. Y si miran, la expectativa de vida tiene un quiebre también en el mismo momento.
en el mismo momento tiene un quiebre, y si en el año 1500 la expectativa de vida era de 30 años, en el año 2000 la expectativa de vida de todo el mundo, es decir, de la Tierra, del planeta, de los humanos en el planeta Tierra, se acerca a los 80 años. Y un niño que nace hoy tiene muy buenas probabilidades de llegar a los 100. ¿Es mejor vivir más que vivir menos? Pues sí, se dio. La pobreza extrema en el mundo. Todo el mundo habla de la pobreza extrema y es verdad, es muy dolorosa la pobreza extrema, pero esa es la curva real, estadística de crecimiento de la pobreza en todo el mundo. Y a pesar de que todavía tenemos un porcentaje muy alto, eso es mundial, ¿no? Un porcentaje muy alto, demasiado alto, porque siempre se va a hacer demasiado alto mientras que no sea cero, de pobreza extrema, no es comparable con lo que sucedía en 1900. Es decir, este es el cambio entre 1970 y el 2005. Y como decía Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Y si se ven los grandes inventos de la humanidad, también tienen una curva parecida. Y se ve que a partir de mitad del siglo XVIII hay un crecimiento exponencial de los grandes eventos de la humanidad. Y estos son los países que han abolido la esclavitud a lo largo de los años. Y es mejor ser libre que esclavo. Eso también es una verdad de apuño. Y esto es lo que ha pasado. Es decir, que moralmente también nos hemos mejorado. Finalmente, para terminar, me fui. ¿Será que si lo muevo así? No. El último solamente. ¿Y en el futuro qué? Sí tenemos una ley y seguiremos creciendo, o pues no hay ninguna razón lógica, es decir, ahí los filósofos podrán decirlo, no hay ninguna razón lógica para decir que lo que ha sucedido hasta ahora va a seguir sucediendo. No hay lógica en eso. Y hay personas que están haciendo vaticinios muy duros, y tenemos razones para hacer vaticinios duros. El cambio climático global. Yuval Noah Harari, que escribió 2 libros muy interesantes sobre la evolución del ser humano en la Tierra. En el último, que son los 21 lecciones para el siglo XXI, es bastante preocupante. Le preocupa la inteligencia artificial, que puede cambiar todas las cosas, que puede hacer daños muy serios, en fin. Lo que se puede decir es que el conocimiento es un gran corpus de consensos que se discuten y se aceptan en forma temporal, que se discuten muy abiertamente en la comunidad científica y se aceptan en forma temporal. El avance es modular y gradual, avances discretos, desiguales, que llevan a nuevos consensos. Y eso es muy parecido a lo que pasa en la moral. También la moral ha cambiado. Es decir, muchos pues tienen a la Biblia, por ejemplo, como su libro guía, pero hay muchas cosas de la Biblia que son totalmente inaceptables hoy. Eso ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? También a través de consensos graduales,
pequeños que se van mejorando cada vez. Es decir, la distancia entre el Código de Hammurabi y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy grande. Y eso se ha generado a través de pequeños consensos. La pregunta es si esa es la ley del progreso. Si la ley del progreso es la acumulación de consensos discutidos entre la comunidad humana, tanto en conocimiento y ciencia como en moral. Y si eso es, pues entonces hay una ley del progreso. Muchas gracias, eso es todo. Creo que me pasé. Al profesor Sebastián. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor Paz. Hubo objeción. Muchas gracias, buenas tardes. Hay algo que son dos cositas. No sé, te extraño tal vez en su exposición tan completa la presencia del continente americano en ese discurso, y como se nos demostraba en las diapositivas, como desde el siglo XVI, como que todo esto empieza a subir. Yo sentiría que hay una relación, no sé si causal, o tal vez no sé, le quisiera preguntar por qué dejar un poco de lado eso. Y lo otro también, por qué dejar también de lado la idea del progreso como una idea que ha permitido también cosas, ¿cómo decir? No muy chéveres para la humanidad. Entonces, también como para complementar su exposición. Es una falla seguramente, pero yo recorrí un poquito la idea donde se ha dado, ¿no? Mencioné pues, Estados Unidos, que es América todavía, porque se dio un cambio muy importante en la idea del progreso. Yo no hablé del progreso, yo hablé de la idea del progreso, ¿no? Y pues realmente fue aquellas que pude recoger en la literatura. Posiblemente la literatura está sesgada y yo también, pero no, agradezco mucho si me dan nombres, porque me parecería pues, interesante introducirlos, adicionarlos. Respecto a los resultados negativos, sí, el progreso no es lineal y pues creo que hice algunas menciones de retrocesos en esa línea. No es lineal, el progreso es oscilatorio en cierta forma. Lo que traté de demostrar de alguna manera, y lo que trata de mostrar Pinker y otros, es que la pendiente es positiva. Y que a pesar de los retrocesos, la pendiente es positiva. Yo mencioné pues, el siglo XX, 2 guerras mundiales. No mencioné explícitamente, pero 2 grandes dictaduras, 2 tremendas dictaduras que fueron un retroceso durante mucho tiempo. Pero después de eso, la reacción de la humanidad ha sido ascendente en mi opinión. Es decir, la idea de una Unión Europea, que ahora está otra vez en conflicto y tal, pero la idea de una Unión Europea era impensable en el siglo XVIII, en que se estaban matando todos los países. Pues estoy de acuerdo con usted, hay subidas y bajadas, y la tecnología es muy neutra en el sentido de que no es moral ni inmoral. El moral es como nosotros que la usamos, ¿no? Hay mucha gente que varias veces me ha dicho que es que la tecnología moderna es
es destructiva. Y yo pregunto, ¿cuál es el invento tecnológico que está en todas las armas que ha tenido la humanidad, o los inventos tecnológicos que están en las armas desde la humanidad, desde que empezó la humanidad? Y yo diría que los inventos tecnológicos más importantes que están en las armas, pues han sido la cuerda, que estaban los arcos, y los tornillos, que están en todas. No hay un arma sin tornillos. Pero nadie va a poder decir que los que diseñaron los tornillos diseñaron un artefacto inmoral, ¿no? Es que están metidos en armas, que hacemos nosotros, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que tener un poquito de cuidado en asignarle un valor moral a los inventos o a los progresos de carácter tecnológico, de carácter científico, porque la moralidad está en la gente que lo usa y no en el hecho mismo sí, no sé si, pues hay mucho más, no sé si es suficiente, pero sí, obviamente estoy de acuerdo, hay avances y retrocesos, y también estoy de acuerdo en que no solamente América, debo decir, no hay mujeres ahí. A propósito de mujeres, allí hay una pregunta de una mujer. Hola, y precisamente mi pregunta va en relación con las mujeres. En el recorrido que hace usted de eso, pues en el gran recorrido que hace, que es extenso, veo que muestra siempre hombres y no mostró ni una mujer. Me llama poderosamente la atención. ¿Es que las mujeres no pensamos en el progreso o se les pasó a haberlas mencionado? Y segunda, con respecto al concepto de Benjamin con respecto al progreso, pues en cierta forma como le sentió la pregunta de él, y es que él plantea que el progreso trae cosas muy buenas y avances, pero detrás del progreso hay una cantidad de personas que quedan, y eso por ejemplo lo podemos observar en el metro, por ejemplo en la construcción del metro, en Roma, donde la ciudad se está beneficiando y se muestra como la ciudad más amante de Colombia, por decirlo así. Sin embargo, todas estas personas pasan como al anonimato y quedan allí como inservibles. Entonces, como que me gustaría que nos expresara un poquito su concepto al respecto. Sí, pues yo repito que hablé de la idea del progreso, no del progreso. Es decir, si yo hubiera hablado de ciencia, seguramente que mencionaban muy relevante lugar a Madame Curie, a Margaret Hodgkins, a Rita Levi Montalbán y a muchas otras mujeres. Infortunadamente, en la literatura que yo leí y que no encontré filósofas que hablaran de la idea del progreso. Si usted tiene, me cuenta y yo y con mucho gusto iré a verlas. Insisto nuevamente, yo me restringí a la idea del progreso, no al progreso. El progreso es un campo mucho más amplio y con otro tipo de discusión. Ojalá tuviera más. Por eso, incluso antes de que usted preguntara, yo reconocí, no hay en mi conferencia. Es posiblemente que yo no fui capaz de encontrarlas, y agradecería que quien las encontrara. Lo mismo con respecto a la segunda pregunta. Yo hablé de la idea del progreso y no del progreso. Por supuesto que hay muchos problemas, que tenemos muchos problemas. Cuando mostré ya, por ejemplo, la pobreza absoluta, la evolución de la pobreza absoluta desde 1970 hasta el día de hoy, queda todavía una franja inaceptable de pobreza absoluta. Y es inaceptable.
pero cayó más de 25 puntos desde 1970 hasta ahora, lo cual nos da esperanza de que siga cayendo. Que hay exclusiones, por supuesto que hay exclusiones. Hay una gran cantidad de exclusiones. Pero en el proceso de la historia, cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Pues todavía hay una enorme desigualdad de género en Colombia, por ejemplo. Pues yo creo que es una verdad que es alta, que es muy evidente, pero hay progreso. Es decir, mi madre estudió en la Universidad Nacional en 1938 y eran 12 estudiantes mujeres en la universidad. Hoy en día somos 50 y 50 más o menos. Lo cual denota que existe un progreso, aunque hay todavía muchas falencias, muchísimas falencias, y no solamente en eso, en muchas otras cosas. Pues hasta hace no mucho tiempo la igualdad en diversidad de géneros no solamente que no existía, era prácticamente inaceptable. Yo creo que hemos progresado en eso, no suficiente, pero hemos progresado. Es decir, lo que yo pretendo mostrar es que la idea del progreso tiene sentido, que realmente se ha llegado y se llega cada vez a mejores consensos, que se llega cada vez a mejores situaciones. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos, porque no se ha llegado. Solo que estamos en un proceso permanente de mejoramiento. Es un optimismo congénito tal vez, pero creo que hay muchas cosas que lo señalan. Muy bien, muchísimas gracias al rector Moisés Basserman.